¿Usted está a favor de la rebaja fiscal en Extremadura? Yo estoy a favor, ya se lo he dicho, de que los dos impuestos que puso Monago, que es un canon al agua y duplicó céntimos enteros, que lo quite. Que lo quite. Mañana lo lleva al Parlamento y lo quita. Lo que no se puede hacer es llevar una ley de reforma tributaria al Parlamento, como la han llevado, una vez que tienen aprobados los presupuestos. Se la han llevado en enero y los presupuestos estaban aprobados en diciembre. Y ahora hemos presentado enmiendas a la ley y el gobierno nos veta las enmiendas porque dice que cómo vamos a tocar los ingresos o los gastos. No lo hubieras traído. Lo que no se puede es traer leyes al Parlamento que luego no permite que la oposición haga enmiendas, con lo cual muy probablemente esa ley irá para atrás, ¿no? Yo lo que estoy a favor es de servicios de calidad. Entonces, si las rebajas fiscales, si 40 euros al año de rebaja fiscal va a significar una peor atención sanitaria, una peor calidad educativa, que nos quedemos como estamos en la fiscalidad, pero que tengamos unos buenos servicios públicos de calidad que creo que son necesarios. Y sobre todo, lo que necesitan los extremeños y las extremeñas que tienen una pyme o que tienen o que son autónomos, que les paguen a tiempo. Y ahora mismo acaban de pedir 500 millones al FLA para poder cumplir con una deuda de 530 millones que tiene desde hace un montón de meses con montones de ciudadanos y ciudadanas a los que no se les ha pagado, ¿no?